muy buenas noches nuevamente. Bienvenida a clase. Entonces, como te estaba diciendo, el día de hoy vamos a trabajar algo que se llama la lingüística. Vamos a empezar con el segundo tema de nuestro libro, ¿listo? O con la unidad número 2 de nuestro libro. La primera unidad del libro, donde vamos a trabajar el área de humanidades. Entonces, en humanidades vamos a hablar de 4 partes o unidades, ¿listo? Entonces, la primera unidad era acerca de literatura, donde nosotros estuvimos viendo la historia de la literatura, por qué es tan importante la literatura, cuáles eran las características de la literatura. Vimos algo que se llaman las épocas o las corrientes literarias, y terminamos con lo que son los géneros literarios. Entonces estábamos viendo en la clase pasada lo que era el género narrativo, lo que era el género lírico y lo que era el género dramático. El día de hoy vamos a empezar con la segunda unidad de nuestro libro en cuanto a lo que son las humanidades. Entonces, para esta unidad 2 vamos a tratar el tema de lingüística. Y sobre la lingüística vamos a tener 3 temas principales. El primer tema es acerca de fonética y fonología. El segundo tema es acerca de lo que es la semántica y el tercer tema es acerca de lo que es la gramática. ¿Listo? Entonces vamos a ver la siguiente presentación. Primero vamos a empezar por entender qué queremos decir cuando hablamos de lingüística. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá, ¿qué es eso de la lingüística? Entonces, ¿me ayudas a leer, Livia, por favor? Sí, señora. Dice, lingüística es la ciencia que estudia el origen, la evolución y la estructura del lenguaje humano. Se Ok, divide. tenemos la lingüística, entonces nos dice que es una ciencia, ¿cierto? Entonces, el lenguaje de nosotros los humanos ha venido evolucionando desde hace muchísimo tiempo. Siempre ha habido una evolución. Entonces, esta evolución se estudia a partir de la lingüística. La lingüística nos va a organizar toda la forma como se desarrolla el lenguaje. Nosotros primero vimos la literatura, ¿cierto? Cómo fue que se dieron los primeros escritos y todo eso. Ahora vamos a ver, venga, ¿y cómo es eso del lenguaje? Cómo la gente empezó a hablar, cómo empezaron a producirse los sonidos, cómo la gente empezó a formar las palabras, cómo empezaron a darle significado a las cosas, cómo se organizan las oraciones. Todo eso es lo que va a ayudar o todo eso es lo que va a darnos a entender o a estudiar la lingüística. Entonces, la lingüística va a estudiarse de diferentes maneras, dividida en varias partes. Entonces, tenemos 4 ramas principales. ¿Listo? Una primera rama es la fonética, otra sería la fonología, otra se llama la semántica y por último tenemos la gramática. ¿Listo? Entonces, en este caso, hoy vamos a empezar por entender qué es eso de fonética y qué es eso de fonología. ¿Listo? Entonces, vamos a ver por acá. Nos dice que tenemos 4 ramas. La fonética, la fonología, la semántica y la gramática. Entonces, vamos a ver esas 4 ramas de qué se tratan. Entonces, vamos a hablar primero de la fonética. Vamos a hablar de la fonética. ¿Qué es la fonética, Livia? ¿Me ayudas a leer, por favor? Estudia los sonidos y su producción, su constitución acústica y percepción. Entonces, hablamos de los sonidos, cómo suenan las letras o la combinación de las letras. Entonces, por ejemplo, la letra M se llama M, pero el sonido de la letra M es mm. Entonces vamos a estudiar ese sonido porque esa letra suena mm. ¿Cómo se produce ese sonido? ¿Listo? ¿Qué es lo que hace que esa letra suene y no suene diferente? ¿Cómo yo, que soy el que escucho, cómo estoy entendiendo ese sonido? ¿Listo?
Eso es lo que hace la fonética. Vamos a hablar ahora de la fonología. ¿Qué es la fonología, Lidia? Estudia los Los fonemas. fonemas y su función en el sistema fonológico. Entonces, cuando yo hablo de fonemas, los fonemas son las letras. ¿Listo? Entonces, la letra A, la letra B, la letra C, la letra D, la letra E, la letra F. Entonces, estudia las letras o los fonemas. ¿Listo? Entonces, en este caso son las letras y su sonido. Entonces, el sonido de tal letra. ¿Cómo se produce ese sonido? Entonces, por ejemplo, para decir la letra B larga, esa B larga yo la tengo que pronunciar usando los dos labios. Entonces tengo que hacer B para poder emitir ese sonido. Entonces cuando yo junto mis dos labios, B, estoy hablando o a eso se le llama una letra bilabial. ¿Por qué? Porque se unen los dos labios para poderla pronunciar. Mientras que si yo voy a decir esta B, que en este caso la conocemos generalmente como la V, entonces la tengo que pronunciar así, poniendo mis dientes superiores encima del labio inferior y a esto yo lo llamo labio dental. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasa con los fonemas. ¿Listo? Su función en el sistema fonológico. Vamos a hablar también de algo que se llama la semántica. ¿Qué será eso de la semántica, Livia? Ayúdame a leer. Qué pena, profe, que iba a prender el micrófono y colgué. Tranquilo. Dice rama de la lingüística que estudia el significado de las palabras, expresiones lingüísticas y de las oraciones. Entonces acá vamos a hablar de los significados. Entonces, por ejemplo, yo tengo un objeto que son estas tijeras, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de la semántica, es decir, el significado de esto. Entonces, ¿qué significa tijeras? Entonces decimos, tijeras es un objeto que sirve para cortar, tiene diferentes tamaños. Por ejemplo, si vamos a hablar de vaso, ¿qué es un vaso? Entonces voy a dar el significado del vaso, ¿cierto? Entonces el vaso es un utensilio de diferentes materiales que sirve para servir líquidos y para beber, por ejemplo, ¿cierto? Entonces los significados, pero tenemos diferentes maneras de dar los significados. Hola Marisol, muy buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Marisol? Bueno, vamos a seguir por acá. Y por último, también tenemos una de las ramas de la lingüística, que en este caso es la gramática. ¿Qué será la gramática, Livia? Ya te digo, profe. Que le baje el brillo al celular. Dice, es el estudio de las reglas y principios que regulan el uso de lenguas y organización de las palabras dentro de una oración. Muy bien, entonces, son las reglas en la oración. Entonces yo tengo una frase, ¿cierto? Y si yo analizo la frase, todas las frases tienen que tener un sujeto que es la persona, yo, tú, él, María, Pedro, Joaquín, Camila y Pablo, nosotros. Tenemos un verbo
correr, lavar, pensar, hablar, estudiar, trabajar, sentir, llorar, doler y un complemento. Mañana, dentro de unas horas, pasado mañana, en la carretera, en la calle, en el bosque, con mi amiga, bueno, ¿cierto? Entonces tenemos sujeto, verbo y complemento. ¿Cómo se organizan todas las frases? Entonces, ¿cómo debo organizar las palabras en la oración para que pueda tener una concordancia, para poder entender? Eso va a ser la gramática. Entonces, vamos a trabajar hoy, vamos a dar inicio a lo que es la fonética y la fonología. ¿Listo? Entonces, para esto de la fonética y de la fonología, vamos a pasar a esta presentación. Bueno. Entonces, vamos a hablar de fonética y fonología para poder entender de qué estamos hablando. Entonces, primero, vamos a hablar qué es la fonética. ¿Listo? Marisol, ¿me ayudas a leer, por favor? Buenas noches, profe. Hola, Marisol. Bienvenida a Qué clase. pena entrar tarde a la clase. No te preocupes, que yo sé que tú también eres muy juiciosa. Ustedes son las únicas juiciosas que entran a clase. Los otros, Dice, no sé, va a tocar cobrarles penalización. profe, dice la fonética y la fonología. Uy, espérame que no veo. Dime, Permítame, profe, que es que no veo. tranquila. Materna, paso, aplicado, contexto. Dice la fonética, la fonológica, Ay, la espérate, porque es que consonante, no. vocales. No entiendo, profe. Ahora sí, ¿qué es la fonética, Marisol? Ah, Ahora ahora sí. sí, profe, que no, no venía lo que había que leer. Dice, ¿qué es la fonética? Es parte de la Lingüística. lingüística encargada de estudiar los diversos puntos de vista, los sonidos del habla en general, tonos, ya sea de cualquier en lengua o, no, perdón, en lengua en su carácter físico, perdón. Ok, ahí está un poquito, el final quedó como mal redactado, pero bueno. Dice, Sí, sí, la profe, qué fonética pena. hace parte de la lingüística. Listo, nosotros hoy estamos viendo, empezamos a ver lingüística y dentro de la lingüística estábamos diciendo que hay una de sus ramas que es la fonética. Entonces dijimos que la fonética nos dice que estudia los fonos. Cuando hablamos de fonos, estamos haciendo referencia a cada una de las letras del abecedario. ¿Listo? Como para entenderlo un poquito mejor. Profe, perdón. Dime. Profe, qué pena. El tema es. Hoy el tema es lingüística. Ya empezamos con la segunda unidad. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Bueno, entonces, vamos a ver cuáles son, bueno, no las ramas de la fonética, esto sí lo vamos a pasar por alto un poquito. Entonces, ¿qué tenemos que entender de la fonética? Hay algo que se llama en fonética
el modo de articulación. Cuando yo hablo del modo de articulación, estoy haciendo referencia a cómo el aire pasa para que yo pueda hacer el sonido de una letra. Entonces, hay veces que el aire pasa libremente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo voy a decir la letra G se pronuncia o lo mismo que la letra J, ¿cierto? Entonces, pasa tranquilo. Pero hay veces que las letras hacen, al momento de pronunciarlas, el aire se corta. Entonces, por ejemplo, la letra P, ¿cierto? La letra P es quiere decir que el aire como que se corta al momento de salir. Entonces dice, en la producción de las vocales el paso del aire es libre. ¿Por qué? Porque yo digo y ahí pasa el aire. Y pasa el aire. Y pasa el aire libre. O pasa el aire libre. Pasa el aire libre. Dice, en la producción de las consonantes, el aire puede ser totalmente obstruido o parcialmente obstruido. Entonces, según la letra que yo vaya a decir, a veces el aire va a pasar tranquilamente o pues se va a cortar un poquito o nada que ver. Entonces, cuando yo voy a decir esa letra, esa consonante, acordémonos que nosotros tenemos solamente 5 vocales. ¿Listo? Hay que tener esto en cuenta. ¿Por qué necesito que esto lo tengamos claro? Porque, por ejemplo, en otros idiomas tenemos más de 5 vocales. En el español solo tenemos 5. A, E, I, O, U. ¿Listo? Mientras que, por ejemplo, en el francés hay 16 vocales y hay 3 semivocales. ¿Listo? En el español solamente son 5, entonces es más fácil. El resto de letras, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z, esas son consonantes. ¿Listo? Entonces solo tenemos 5 vocales y el resto son consonantes. Entonces, ¿qué pasa con esas consonantes? Dice que hay unas que en donde el aire a veces se va a ver como obstruido. Entonces, cuando el aire se ve cortado por un momento, a estas letras, a estas consonantes se les llama oclusivas. Entonces, por ejemplo, la P, porque toca hacer fuerza para que el aire salga. La T también hay que hacer fuerza para que el aire salga. Yo digo tengo que hacer fuerza para que el aire salga. También tengo que hacer fuerza para que el aire en la letra K salga. ¿Listo? Entonces por eso se llaman oclusivas. Hay otras que llamamos fricativas. ¿Por qué? Porque van a hacer una fricción y uno va a sentir como una especie de cosquillita, como que vibra. Fricción, por eso se llaman fricativas. Entonces, por ejemplo, yo digo, si yo digo la F, hay una fricción porque el aire tiene que salir por en medio de los dientes para poder hacer ese sonido de la F. La F se llama F, pero el sonido es... Por ejemplo, con la S se llama S, entonces, por eso uno dice, ¿listo? El aire sale igual por los dientes, ¿listo? Ahora, vamos a pasar a otra parte de la fonética que se llama el punto de articulación. Entonces, el punto de articulación es un término para decir
¿cómo debo poner mi boca, mis dientes, mi lengua para poder hacer el sonido? Resulta que cuando nosotros vamos a generar un sonido, cuando vamos a hablar, todos los sonidos que salen de nuestra boca necesitan el movimiento de nuestros labios, de nuestros dientes y de nuestra lengua. Entonces, por ejemplo, dices bilabial o también podemos llamarlo labial. Cuando yo digo bilabial es porque se tienen que juntar los dos labios para que el sonido se produzca. Por ejemplo, para decir la letra B de beso, entonces yo digo B, entonces se me juntan los dos labios, B. Por ejemplo, P, para decir la P también, P de papá, se juntan los dos labios, por eso se llama bilabial. Hay otra que se llama labiodental. Labiodental, ¿por qué? Porque tiene que juntarse el labio con los dientes, el labio inferior con los dientes superiores. Entonces yo digo va, la V de viernes, viernes, la V de Viviana, la V de vela, Los dientes superiores tocan el labio para poder hacer el sonido. Dental. Cuando es de los dientes, quiere decir que dice el ápice de la lengua se apoya en la parte posterior de los dientes superiores. O sea, esta parte de la lengua que ustedes ven acá, ¿listo? Va a tocar acá. Como por ejemplo cuando yo digo de dedo, de Diana, de delta, ¿listo? Delta. Ahora tenemos alveolar. Alveolar cuando la lengua se pone en contacto con los alveolos. Les voy a mostrar una imagen para que sepan qué es eso de los alveolos. ¿Listo? En cuanto a esos alveolos, ¿listo? Vamos a ver, por ejemplo, yo digo, donde suena la N, nené, lana, la, le, li, lo, lu, donde se siente que toca la lengua arriba para pronunciar la letra L. Esos son los alveolos. ¿Listo? Esos vienen siendo los alveolos. Ahora, también tenemos el sonido palatal cuando hablamos de el paladar duro. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del palatal, vamos a utilizar la letra ñ, o la letra eye, ñ, maña, maya, porque se va a juntar, dice, el dorso de la lengua, la parte dorsal, y el paladar duro. ¿Listo? Entonces, niño, ña, ñi. Entonces, ustedes van a sentir que estas partecitas de la lengua se van a pegar mucho para acá. Se van a sentir más ahí. ¿Listo? Les voy a seguir acá compartiendo. Dice, velar. ¿Listo? Vamos con los sonidos velares. Entonces, en el caso del sonido velar,
quiere decir que hay contacto entre el dorso de la lengua y el velo, que es el que está atrás. El velo del paladar está acá, allá. Entonces, ¿cuáles se pronuncian con el velo del paladar? K, 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 G, G. Entonces, por ejemplo, yo digo la letra C también, la combinación K, K, Q, ¿cierto? Entonces, casa, K, K, K. Colegio, co. Entonces, la lengua se junta con el velo del paladar que está al fondo. Con la letra G, ga, 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 gato, gota, ga, ga. La letra J también, ja, Jairo, G, Jerónimo, G. Todo el tiempo está la lengua tocando por allá atrás lo que llamamos el velo del paladar. Y por último, uvular y glotal. Cuando hablamos del uvular, es la U atrás. La úvula es esa partecita que uno se toca y le dan ganas de vomitar, ¿cierto? Esa se llama la úvula. ¿Listo? Así está la presentación. Uvular y glotal. Entonces, el dorso de la lengua está hacia atrás a nivel de la úvula. Oh. Pero entonces la uvular es más como para nasalizadas. Entonces, g, o, ¿listo? Y la glotal, las cuerdas vocales se juntan momentáneamente. Entonces, por ejemplo, para poder hacer un sonido glotal donde las cuerdas vocales se junten, tocaría, por ejemplo, hacer un sonido de l, ¿cierto? Porque van a sonar l. Esos van a ser los puntos de articulación, pero ese lo vamos a ir viendo ya poquito a poco más a fondo. ¿Para qué me sirven las cuerdas vocales? Entonces nos dice que resulta que nosotros tenemos nuestros pulmones, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El aire que está en los pulmones va a salir, ¿cierto? Y va a hacer vibrar nuestras cuerdas vocales con sonidos que suenan. Hay unos sonidos que no van a sonar. Entonces, cuando los sonidos suenan, quiere decir que yo me toco acá y las cuerdas vocales están vibrando. Yo digo B, 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 B. Ahí las cuerdas vocales están vibrando. D, G. Pero, por ejemplo, hay sonidos que no vibran. Por ejemplo, la P, yo digo P, P, no vibra. Yo digo T, para decir la T, T, no vibra. K, K, la K no vibra, ¿cierto? O sea, se siente como que se mueve, pero que vibre como tal, no vibra. Entonces, esa es la función de las cuerdas vocales, dejar que pase el aire y en ciertas letras van a vibrar. ¿Para qué? Para que pueda hacerse el sonido más grave o más agudo. ¿Listo? Entonces, así puedo diferenciar el tono de los sonidos. ¿Listo? Por eso a veces uno dice tiene tono grave, tiene tono agudo. ¿Por qué? Porque todo eso lo permiten las cuerdas vocales. Vamos a hablar del velo del paladar. Entonces, el velo del paladar es esa partecita que está aquí atrás. ¿Listo? Es como suavecita, bueno, es como corrugadita. Y dice, está elevado el aire, si el velo del paladar está elevado, el aire pasa por la cavidad bucal y las articulaciones realizadas serán orales. Por ejemplo, las vocales del español y la mayoría de las consonantes. Entonces yo digo A,
Entonces el velo está hacia arriba y me deja pasar el aire. ¿Listo? Si el velo está muy cerrado, por ejemplo, en este caso, cuando voy a decir la letra M, el velo está arriba y el aire me sale por la nariz, por eso son letras nasales, porque el aire sale por la nariz. ¿Listo? Todo esto es solamente cómo suenan las letras, por qué las letras suenan así. ¿Listo? Para eso me sirve la fonética. Ahora vamos a hablar de algo que se llaman las consonantes, las vocales y las semivocales. Entonces, las consonantes pueden ser nasales. Bueno, pues estas ya las habíamos visto, que si es nasal, que si es fricativa, que si va a vibrar. Entonces la vibra, ¿cierto? Que son las fricativas, las vibrantes, las nasales, porque sale el aire por la nariz. Entonces, vamos a hacer estos sonidos. ¿Listo? Quiero que abran micrófonos y vamos a generar estos sonidos. Vamos a hablar de letras que son orales. Entonces, por ejemplo, B y P. Entonces, P. Vamos a hacer el sonido de la P. Y vamos a hacer el sonido de la B. B. Entonces decimos B. B. Paso. Pato. Bota. ¿Listo? Vamos a hacer el sonido de la T. D. D. La D de dedo. D. Entonces digo toro. Antes. Andar. Dame. Do. Entonces estamos haciendo el sonido de la letra T y de la letra D. Vamos con el sonido de las palatales. Dice, sorda es la K, porque yo digo cama, casa, quinta, queso. Y ahora el sonido de la G. Como un bebé. Gato, gala, Guillermo. Vamos con las uvulares. Por ejemplo, hay una que es se representa como una Q, pero es la C. Tranca, K. O el sonido de la G, pero cuando suena. Gu, gu. Angosto. Agosto, angosto. ¿Listo? Ahí toca poner mucho, acá se trata de poner atención de cómo suena la letra. ¿Sí? Esa es la magia de la fonética en este caso. Poner atención cómo suena la letra. Vamos a ver nasales. Si ustedes sienten, por ejemplo, la de mamá, me hace vibrar hasta la nariz. Mamá. Por ejemplo, la N. Me vibra la nariz. Nada. ¿Por qué? Porque el aire tiene que salir por la nariz. Por eso se llaman nasales. Bueno, acá hay una mezcla. Digamos, decimos ¿listo? Alveolar. Todas estas son
solamente la N y la M que suenan nasales. Fricativas. Entonces, vamos con fricativas. La V. Y tienen que sentir una cosquillita acá. Uva. Vache. ¿Sí ven? Suena como una vibración, como cuando estaba vibrando el celular. ¿Cierto? Por ejemplo, la F no va a tener sonido, pero sí ahí se va a sentir. Yo digo falso, fino, feliz. ¿Listo? Por ejemplo, vamos con la S. La S no vibra. Entonces es sordas. Oso. Cansado. Pero dependiendo cómo yo lo pronuncie, ¿cierto? Isla. Por ejemplo, no, de ahí, ¿qué más? Las S, vamos con estas de acá. Laterales, por ejemplo, la L. Uno la siente por acá. Ala. Cola. ¿Listo? Vamos a ver la eye. Calle. Lluvia. Lluvia. Pollo. Las vibrantes. Por ejemplo, solamente vibra una vez. La R solita. Cero. Corazón. Para. Pero. O que vibra mucho. Perro. Carro. Y tenemos estas, la che, ¿listo? Mucho, chao, chico, leche, cha, che, chi, cha, 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 ch, ch. ¿Listo? Bueno, esos son los diferentes sonidos, eso es lo que hace la fonética. ¿Listo? Vamos con las vocales. Tenemos también vocales que salen normal o hay otras que salen nasales. ¿Listo? Entonces, hay unas que son redondeadas y hay otras que no. Cuando hablo de vocales redondeadas, es porque cuando yo las voy a decir, mi boca se redondea. Por ejemplo, yo digo A, no es redondeada porque la A está abierta. No es redondeada porque la boca se me va hacia atrás. Y acá es como si se me formara una línea, mientras que si yo digo O, se forma un círculo en mis labios, ¿cierto? Yo digo U y también se forma un círculo en mis labios. Entonces, A es totalmente abierta. I,
O, U, redondeadas, ¿listo? Por eso se les dice redondeadas. Ahora sí se ve. Vamos ahora a hablar, por ejemplo, de cómo resuenan, ¿listo? Entonces, si yo digo I, E, la lengua está como ahí, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, yo no entiendo por qué me está pasando. Entonces, yo digo I. Entonces tengo los dientes totalmente cerrados y la lengua está como flotando. Y esta parte de la lengua está pegada a los dientes acá, como a las muelas. Entonces digo I, E, I, E, I, E. La lengua está ahí. Si yo digo generalmente la lengua se va hacia atrás. O. Pero si yo digo A, la lengua está a veces abajo. A. ¿Cierto? Hay una parte que está abajo. A. I. O. U. A. Está como la parte de atrás está abajo, pero del resto esta parte está como en la mitad. Bueno. Ahora tenemos algo que se llaman las semivocales. Entonces, las semivocales es cuando juntamos el sonido de dos vocales que va a sonar raro. Una cosa es decir pie, pie, ye, y otra es decir pie. ¿Cierto? Yo no estoy pronunciando pie, cada letra por separado, sino en un solo golpe, pie. Entonces, esta semivocal se representa con el símbolo de una J, y cuando yo vea ese símbolo de J, entonces quiere decir que es un sonido ye. ¿Listo? Pie, pie. Es algo rápido. Y tenemos otra semivocal que se representa como con el símbolo de una W. Entonces es la mezcla de la U con una vocal abierta. La U es una vocal cerrada y sigue una vocal abierta. Entonces digo nuevo, huevo, nuevo, 4, nuevo, no digo nuevo, sino Miren cómo se mueve la boca, ¿sí ven? Nuevo. No es tan nuevo. ¿Listo? 4. No digo 4, sino 4. ¿Listo? Es algo, un sonido así que pasa rápido. A eso se le llama una semivocal. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué tal está eso de fonética? Esto es interesante porque esto es una carrera que uno puede estudiar. Hay personas que estudian fonética y fonología. Si ustedes quieren entrar a estudiar, por ejemplo, idiomas, si ustedes quieren estudiar una licenciatura en español, si ustedes quieren estudiar inglés, francés, alemán, italiano, les van a enseñar todo esto, lo que ya hemos visto. Van a aprender literatura de la lengua que escojan, van a aprender también esta parte de la lingüística, van a aprender fonética. Por eso estamos viendo para que el día que ustedes quieran escoger una carrera, ustedes sepan qué es lo que pueden ver en las carreras y digan, oiga, a mí me gustó mucho ese tema,
yo quiero estudiar una carrera que tenga que ver con eso. Listo, por ejemplo, a mí me gustaron mucho los idiomas y a mí esta cuestión de la fonética y de la fonología me gusta mucho. ¿Sí? Entonces, pues si yo quiero, puedo hacer una especialización para estudiar fonética y fonología solamente porque me gusta mucho. Listo, ya aprendí los idiomas, ahora quiero especializarme en fonética y fonología. Entonces, para que ustedes se vayan animando. Entonces, pues la verdad, no sabía como conocimiento de cada sonido, bueno, no sé, pero lo normal, que la S, pero ya como más avanzado, no, pero me parece interesante. Dime, es que se escucha súper bajito, bajito, bajito. No sé si estás con el manos libres. No se te escucha mucho, Marisol. Pero que la verdad, yo sabía sobre los sonidos de ciertas letras, ¿sí? Y pues me parecía normal, ¿sí? Pero ya al verlo como más avanzado y que prácticamente de todas las letras, pues me parece interesante. Sí, claro, porque es que, digamos, la idea del bachillerato con ustedes que son adultas era hacer algo diferente porque pues para enseñarles lecciones de niños de primaria y de bachillerato, pues para esa gracia se meten otra vez a un colegio, ¿cierto? Ahorita el ideal es que ustedes puedan decir, oiga, de esto se trata una carrera de esas, uy, esos temas son avanzados. Pues la idea es que vean temas avanzados porque necesitamos es que ustedes avancen, ¿cierto? O sea, el ideal es verlas a ustedes avanzar y ver temas realmente interesantes de universidad, porque ustedes ya están muy grandes para ver tema de colegio, ¿cierto? Que no hayan podido terminar el bachillerato no quiere decir que tienen que quedarse viendo temas de bachillerato. Tenemos que darle un poquito más de nivel a ustedes porque ustedes ya son adultas, ustedes ya se relacionan con personas que de pronto han estudiado carreras. Entonces, para que no lleguen de pronto a tener una conversación con alguien y se sientan tan perdidas, entonces puede que estén haciendo su bachillerato, pero están viendo temas ya profesionales. A eso es a lo que le apuntamos, o por lo menos acá, esa era la finalidad de este programa, digamos, con ustedes, hacerlo diferente, no quedarnos viendo temas de bachillerato, sino temas de bachillerato, pero más a nivel universitario. ¿Listo? Entonces van a terminar su bachillerato, pero ya van a salir con un énfasis universitario para que ustedes digan, bueno, allá en Diamond, la profe Yaku me estuvo enseñando algo sobre literatura. A mí me gustaría entrar a estudiar literatura en una universidad. Literatura la dictan, por ejemplo, literatura pura, la dictan en algunas universidades, creo que en la Nacional dictan literatura. O si no se van por la rama de las lenguas modernas o de los idiomas, entonces ya van a ver literatura inglesa, si quieren estudiar algo relacionado con inglés. Si quieren estudiar idiomas, entonces si quieren estudiar lenguas modernas, van a ver literatura, pero ya de las diferentes lenguas. Entonces literatura inglesa, literatura francesa, literatura italiana, literatura alemana. Van a ver fonética y fonología, digamos, del español, que es lo que estamos viendo, fonética y fonología del alemán, fonética y fonología del francés, fonética y fonología del inglés. Entonces, acá estamos solamente viendo la de español, que es más o menos así, pero la del inglés tiene más símbolos, más sonidos, lo mismo la del francés tiene una cantidad. Entonces ustedes ya van diciendo, oiga, eso está como chévere, tan chévere saber cómo se producen los sonidos, porque pues toca ver muchas cosas, que cómo sale el aire, que la nariz, que la garganta, que los dientes, que la lengua, que abrir la boca, que cerrar la boca. Son muchas cosas. Entonces, para que siempre se sientan mejor, porque la idea es que ustedes vean este programa y digan, estoy terminando mi bachillerato, pero prácticamente estoy haciendo una carrera porque quiero que se sientan como si estuvieran ya en la universidad. ¿Listo? Por eso todo lo que hemos visto ha sido con énfasis universitario. ¿Listo? Para que se den
ustedes un poquito más de nivel, ¿listo? Todos pudimos haber tenido unas situaciones con respecto a nuestra educación, nuestra formación, puede que de pronto no hayamos podido terminar el bachillerato, pero eso no quiere decir que nos tenemos que quedar, ay, no. Entonces, aprendamos el verbo ahí como lo que quieran, como si estuviera hasta ahora en sexto, en séptimo, no. Necesitamos darles nivel. Listo, necesito que se me mentalicen para que quieran estudiar algo, que se me vuelvan profesionales y desde ya se me van profesionalizando, ¿listo? Eso es lo que queremos, para que se me motiven. Bueno, vamos a ver un video. Profe, gracias. Claro que sí, así es que vamos a hacer, cada vez mejorando. Pudimos darnos cuenta más o menos de algo más a fondo de lo que es la fonética y de lo que es la fonología. ¿Listo? Vamos ahora a revisar lo que en este caso sería la fonología. ¿Listo? Vamos a continuar acá con nuestra presentación. Vamos a hablar ahora de la fonología. Hablamos de la fonética, ahora vamos a pasar a fonología. Entonces nos dice que la fonología estudia cómo se producen los sonidos, ¿cierto? Entonces, estudia las producciones fónicas. Vamos a hablar de lo que nosotros llamamos fonemas. Fonemas son las letras, porque las letras son las que tienen el sonido. Se enmarca en una perspectiva epistemológica que se caracteriza por tener una concepción de relación con el objeto. Entonces, ¿cómo se produce el sonido de las letras cuando se juntan, cierto? Y acá lo chévere es cuando uno empieza a ver cómo es que las personas pronuncian. Porque una cosa es cuando una persona te habla así, y otra cosa cuando te habla así, ¿cierto? Entonces está cambiando la manera como se pronuncian las palabras. Entonces, pongo a cargar ahí el celular. Entonces vamos a ver por acá. En fonología hay algo que se llama la fonología expresiva. Entonces, dependiendo la clase social, entonces si es un ñero le habla así, ¿cierto? Entonces el ñero no va a decir si es un ñero le habla así, sino si es un ñero le habla así. Entonces el ñero no va a decir hablar, sino va a decir hablar. Entonces el ñerito no está diciendo hablar. El ñerito está diciendo voy a hablarle, ¿cierto? Es que esta parte es muy chistosa. Acá me van a ver como actriz. Les voy a hablar en diferentes modos. Entonces yo digo, por ejemplo, me dice que origen local. Por ejemplo, un negro le va a hablar así, porque el negro todo lo va a pronunciar con la L. Entonces, si el negro le quiere decir, ole negra, por favor, ayúdeme. Entonces, el negro no va a decir, por favor, sino va a decir, por favor, lo mismo. Por ejemplo, creo que es en Guatemala, que también, perdón, ay, ahora se me olvidó, en otro país. Se me olvidó. Bueno, entonces voy con esos, que es con los que me acuerdo ahorita. Generación. Por ejemplo, un niño le va a hablar así. El niño no va a hablar así, fórmula o pronunciando como debe ser cada letra, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de fonología expresiva, entonces yo tengo que poner atención, voy a estudiar cómo cada persona hace la pronunciación de los sonidos.
Si digamos dice carro, doble R, carro, si es un negro lo va a decir, ajá, préstame el carro, carro, ¿cierto? El niño va a decir, me gusta ese carro, ¿cierto? Una persona que, por ejemplo, no sepa pronunciar la R, va a decir carro, ¿cierto? Puede tener problemas de dicción. Por ejemplo, dice la terminación AU por ADO. Entonces, lau en vez de lado. ¿Listo? Por ejemplo, la fonología apelativa dice, son los elementos apelativos con el fin de despertar determinados sentimientos en el oyente. El alargamiento de las vocales. Entonces, cuando hablo de fonología apelativa, es cuando, por ejemplo, estamos hablando de alargar las letras, los sonidos. Ay, Dios. En este caso, por ejemplo, yo digo, ay, ¿cierto? Yo no digo ay, sino ay, estoy alargando las vocales. Yo, por ejemplo, digo, ay, no, en vez de decir, ay, no. Entonces, estoy alargando las vocales. Por ejemplo, yo digo, uy, tremendo, tremendo. En vez de decir, uy, tremendo, ¿cierto? Porque la palabra es tremendo, no es tremendo. Por ejemplo, yo digo, cuando estamos llamando a alguien, que estoy llamando o que estoy llamando a mi marido, o estoy llamando a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, que les pego el grito, Jorge, el nombre es Jorge, no es Jorge, ¿cierto? Jorge. Yo no digo Jorge, sino Jorge y alargué el sonido. Por ejemplo, yo digo, en este momento, ¿sí ven? Alargué la palabra. Digo, porque estoy pensando, entonces digo, estoy alargando los sonidos. A eso hablamos, a eso nos referimos cuando decimos fonología apelativa. Esta parte de la fonología es súper interesante porque uno empieza a ver cómo las personas hablan, cómo pronuncian, si pronunció la R, si no pronunció la R, si la cambió, cómo la hizo. Por ejemplo, en el caso de, digamos, ay, se va a acabar la llamada, ya les voy a enviar el otro link. Entonces vamos a ver qué es eso de las producciones fónicas. Dice, la función de las producciones fónicas es diferenciar los significantes. ¿Listo? Pala, bala. Resulta que hay veces las personas tienden a hablar muy rápido. Por ejemplo, tú te pones a hablar con un negro y el negro te va a hablar rápido, tú no le vas a entender, porque entonces el negro lo que va a es que va a hablar muy rápido, entonces tú no le vas a entender, por ejemplo, cuando te está pronunciando, tú no sabes si te está pronunciando la L o la R, porque no lo sabemos diferenciar. ¿Sí ven? Entonces, ahí no sé si me están hablando con R o si me están hablando con L. Por ejemplo, acá también dependiendo el significado, hay veces que no hacemos la entonación como debe ser. Entonces yo digo, ay, présteme la pala, ¿cierto? Ay, la pala. Entonces, si yo no hago bien la pronunciación, yo no sé si me están diciendo pala, si me están diciendo bala, ¿cierto? Por ejemplo, si yo les digo TDP, ¿quedan ustedes qué? TDP. No sé si me está la profesora diciendo T, si me está diciendo B, si me está diciendo P, ¿qué me está diciendo? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque hay letras que tienen unos sonidos muy similares. Por ejemplo, B, B, D, T, P, B, D, T, P.
todas suenan muy parecido, ¿listo? Entonces, nos dice 2 unidades significativas, bala, pala. Cambia solamente un sonido, pero ambos, la B y la P, B, P, son bilabiales. Entonces, toca hacer una entonación clara. Entonces, distinción, contraste y expresión. Son 3 cositas necesarias para poder diferenciar esas letras. Esas son las producciones fónicas, ¿listo? Vamos a hablar de lo que es un fonema. Entonces, el fonema es un segmento fónico que tiene la función distintiva de permitir distinguir los significados intelectuales de las palabras. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del fonema es la letra como tal del abecedario. Lo que pasa es que la letra como yo la sé, como yo la veo, ese es el abecedario. Pero cuando está dentro de esas barritas que ustedes se dan cuenta, que aparecen como 2 lineecitas así oblicuas, o sea, como en diagonal, y adentro está la letra, ese es el sonido que se tiene que hacer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si dentro de las 2 barritas hay una X, quiere decir que esa X es el símbolo del sonido Javier, Jaime. ¿Listo? ¿Cómo así? Resulta que en los diccionarios es muy común encontrarlos de esa manera. ¿Listo? A ver, pero por acá no voy a ver esto. Les voy a mostrar qué es eso. Acá no vamos a entrar tanto en esta parte. Vamos a ver cómo es eso de esas letras, por qué suenan así de raro, qué es lo que yo les estoy diciendo. Vamos a ver un diccionario. ¿Listo? Este diccionario nos muestra inglés y español, y francés y además otros idiomas. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, carro. ¿Listo? Ay, pero no está. Bueno, vamos a buscar palabras en inglés. Por ejemplo, esta, affordable. Esta palabra affordable del inglés, que es que acá sí me muestran los símbolos. Si ustedes se dan cuenta, aparecen unas barritas. Entonces, si ven estas barritas como en diagonal, y dentro de las barritas aparecen estas letras que son unos símbolos raros, que uno dice, uy, ¿y eso qué es? Así es como uno debe pronunciar las letras. Entonces, por ejemplo, la primera que está acá, a esa letra se le llama una E muda. Esa E muda quiere decir que yo voy a respirar por la boca y voy a decir, cuando estoy sacando el aire, ese es el sonido de esa letra. Cuando yo tengo una comita como esta, quiere decir que la sílaba o la parte fuerte va a ser esta. Entonces es fo, ¿listo? Como si yo era affordable. Entonces esta comita me dice dónde tengo que pronunciar más fuerte. Entonces ahí me dice, está antes para saber que esta es la que va a sonar fuerte. Cuando aparecen estos 2 punticos, quiere decir que esto debe sonar un poquito más largo. Entonces ya no es tan affordable, sino affordable. Affordable. ¿Listo? Entonces acá debo pronunciar una. Esta de acá es una especie de O abierta.
¿Listo? Una cosa es decir o y otra cosa es decir o. Fo, ¿listo? No es a, fo, sino fo, alargo acá a for the ball. For the ball. Ball. Entonces, no digo affordable, for esta R que aparece aquí arribita, ¿cierto? Esta R chiquitita que aparece ahí, quiere decir que la R no va a sonar R, for, sino or. Eso es en el inglés. Listo, estoy dándoles un ejemplo para que vean todos los símbolos que contiene esta parte de la fonología. Eso es lo que hace la fonología. Empezar a estudiar cómo se pronuncian las cosas a partir de estos símbolos fonéticos. Listo, todo esto es un abecedario fonético, por así decirlo. Entonces, la A se pronuncia de tal manera, pero si la A es más abierta, entonces el símbolo es este. Si la O es simple, entonces es O, pero si usted abre un poquito más la boca, entonces ya no va a ser O, sino que va a ser como una C al revés. Si es, por ejemplo, nasal, vamos a ver una en francés. Juan, ay no. Por ejemplo, pero no era esa. Juan. Ay, ¿cuál era? Ay, una con una epsilon. Y... digamos acá, esta es una palabra en francés. ¿Listo? Esta palabra en francés quiere decir diploma, que es lo que ustedes van a recibir. Entonces, se pronuncia esta R va a sonar pero entonces estamos con una E muda. La E muda, acuérdense que es respirando por la boca. Entonces, tengo tres Es diferentes. Una es la E que yo conozco, la vocal que yo conozco que se pronuncia E. Otra es la epsilon. La epsilon es esta que parece un 3, ¿cierto? A esa letra, a esa vocal del francés se le llama epsilon. Entonces la pronuncio abriendo un poquito más la boca de mi E normal. Entonces yo digo ¿listo? Cambia el sonido. ¿Por qué va a cambiar el sonido entre esas diferentes Es? Porque cuando yo tengo que abrir más la boca para poder sacar el aire, obviamente el aire va a verse obstruido según la cantidad de espacio que yo tenga para poder decir esa letra. Entonces, si yo digo ahí estoy cerrando la boca, Pero si yo la abro un poquito más, entonces yo digo ¿cierto? Entonces, mire, una cosa es decir E, 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 E. Si ven que yo abro solo un poquitico la boca, es una cosa diminuta lo que yo hago. Pero no más con un poquito, más que yo abra la boca, el sonido cambia absolutamente. Entonces, una cosa es decir, la letra E que ustedes conocen, la vocal que conocen, E, 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 E.
Cambia porque el aire pasa de otra manera. ¿Listo? Entonces, ese es el sonido de esa épsilon. Hay otra que es la épsilon nasalizada, es esa misma épsilon que ustedes ven ahí, pero tiene como un símbolo encima. Ahora se me olvidó. Ahorita se me... No, pero esta no es. Esa no es. Se me olvidó la palabra. Que hay una que sí tiene epsilon nasalizada. Bueno, no me acuerdo de la palabra con epsilon nasalizada en este momento. Entonces, todos estos símbolos es como yo tengo que pronunciar. ¿Listo? Se escribe así, se pronuncia así. ¿Listo? Para eso me sirve la fonología. Para eso tengo que aprender fonética y para eso tengo que aprender fonología. Y asimismo, yo puedo hacer un análisis fonológico. Cuando me dicen hagamos un análisis fonológico y pronto ustedes quieren estudiar fonética y fonología y les van a pagar para analizar cómo habla una persona. Y ustedes tienen que hacer todo ese estudio y tienen que hacer todo este análisis. ¿Cómo fue que la persona pronunció? Si la palabra era esta, ¿cómo la pronunció? Entonces ustedes empiezan a escribir, es que lo pronunció con tal letra, hizo tal sonido, el aire le pasó así. Eso es lo que se hace con fonética y con fonología. ¿Listo? ¿Cómo ven ese tema? ¿Qué tal eso de fonética y fonología? ¿Chévere o aburrido? ¿Qué dice Livia? ¿Qué me cuenta Livia sobre el tema de hoy? Livia no está por ahí. Marisol, ¿qué me cuentas del tema de hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo te pareció? Profe, a mí me parece interesante, pero la verdad, pues yo la verdad, les soy sincera, yo estoy repasando las clases, porque hay cosas que de pronto de momento no entiendo, pero la repaso y entonces ya comprendo un poquito más. Dime. Que a mí me parece el tema interesante, me parece bueno, pero yo personalmente estoy repasando las clases, ¿sí? O sea, yo mañana escucho la clase de hoy. ¿Por qué? Porque me gusta, en el momento de pronto no entiendo cierta cosa, pero entonces para no atrasar la clase, entonces yo llego y escucho la clase y ya mañana entiendo lo que de pronto no entendí ahorita. Bueno, claro que sí, tranquila. Igual acuérdense que ustedes tienen estas clases grabadas, pueden repetirlas y repetirlas, pueden buscar material adicional, no se queden solo con lo de la clase. Si hay algún tema que les llegó a gustar, que les pareció interesante, que ustedes dicen, oiga, yo quiero saber más sobre eso, busquen, documentense más para que lo puedan interiorizar aún más. ¿Listo? ¿Quién quita que de pronto el día de mañana ustedes me salgan acá con que estudiaron fonética y fonología y sean especialistas? Uno nunca sabe. Listo, profesor. Sí, claro, eso es verdad, profesor. No, muchas gracias. Yo, como le digo, yo sí estoy repasando las clases. Porque a mí me gusta como, como entender muy bien las cosas, ¿sí? Y a Claro. veces uno deja aquí de una, y es que por mi trabajo pues, no la puedo como concentrarme muy bien en la clase, pero ya el otro día lo hago y ya estoy más concentrada porque estoy sola y no estoy trabajando. En el momento que no estoy trabajando, escucho la clase para interpretar mejor. Bueno.
Entonces, pues nada, me alegra que pues tengan este interés, las felicito porque han estado muy juiciosas, hay personas que pues se inscribieron al programa, han pagado sus mensualidades, no han asistido, no sé si habrán visto las clases grabadas, pero entonces como yo le estaba diciendo a Livia, ya estamos hablando es con personas adultas y yo con los adultos no me pongo como niños. Entonces, mi labor con los pelados de la mañana, que son los chicos que están haciendo bachillerato acelerado también, pero en este caso con ellos es 6 meses un curso, 6 meses el otro, 6 meses el otro, por ser menores de edad. Obviamente con ellos sí tengo que hacer un seguimiento porque son menores de edad, yo tengo que estar en contacto con los papás, que por qué no se conectó a clase, que por qué no asistió a clase, que por qué no hizo el trabajo, que por qué, que por qué, por qué. Con los adultos lo siento, pero con los adultos no lo voy a hacer. Entonces, profe, es que usted dictó la clase y yo no la pude ver, ¿será que me puede explicar? Lo siento. Si usted no entró a clase y usted no aprovechó para entrar a clase y preguntar, ahí sí ni modo porque pues estoy hablando con gente adulta. Entonces yo le decía ahorita a Livia, como para algunas cosas sí podemos ser adultos, pero para otras entonces ahí sí, ay no, ahí sí necesito que me traten como bebé. Los tratan como bebé en la casa, si tienen novio, si tienen esposo, allá que ellos sí sean, ay bebé, mi amor, cosita divina. Yo no, con los adultos sí qué pena, pero no. ¿Listo? Entonces las quiero felicitar porque ustedes han estado muy juiciosas. Creo que pues mi exalumna Sandra podrá darles fe que esto es parte de lo que yo me doy cuenta. Este cumplimiento, el estar siempre constantes en sus clases, poniendo atención, participando, haciendo sus trabajos. Entonces, todo eso yo lo voy revisando. ¿Por qué? Porque al final, cuando ustedes van a recibir su título académico adicional, se les da una mención de honor. Entonces, ustedes ya verán, cuando llegue el momento de la titulación, por qué algunas personas reciben mención de honor y por qué otras no. Entonces hay unas que se van con el solo título, ¿listo? Hay otras que reciben el título y un reconocimiento adicional, entonces ahí ya la gente se va a dar cuenta por qué, ¿listo? Entonces, pues muchas gracias señoritas hermosas, me alegro verlas hoy en clase, nos vemos entonces el viernes a las 7 de la noche por el mismo canal, ¿listo? Que descansen, que Listo, duerman. profe. Bueno, profe, muchas gracias, muy amable. Que tenga Bueno, buena noche, profe. Bendiciones. lo Chao, mismo. Olivia. Chao Gracias, Marisol. profe. Chao Olivia. Que Dios la bendiga. Gracias. Vale, lo mismo.